ask Mary to translate or interpret for me. Which one is it? Translate for me today because I want to talk about the apostle. Me pidió que le tradujera porque quiere dar unas palabras del apóstol. And I'm afraid if I say something he doesn't like, then he won't translate it right. Porque si él dice algo que no le gusta, no lo va a traducir bien. So anyway, I'm going to talk about him a little bit today. Entonces va a hablar de él un poquito. You can be seated. Always happy to be in the house of Mission Divina. Siempre es un gozo estar en la casa de Misión Divina. I love this place so much. Amo mucho este lugar And I have great memory of it all the time. y siempre tengo buenas memorias de ella. Even from the first time I was at 14th Street. Aún desde el primer momento que estuve en la calle 14 And I thought, oh, wow, these people are really crazy. y dijo, esta gente está bien zafada. And it was infectious because I became crazy with you. Y él se convirtió igual que nosotros de zafados. I'll never forget this lady right here. Nunca se le va a olvidar aquí en el She hermano. always prayed at the altar. La hermana Sauceda siempre oraba en el altar. And it wasn't over at the side. Y no era en el lado, It was right here. era ahí en medio. And it was like she might be in the way. Era como que si tal vez iba a estar ahí But even if estorbando. the ceiling fell down, Pero que aunque se which cayera el it did techo, one time, que una vez sí se cayó, she didn't move. ella no se iba a mover de ahí. That's who she is. Porque es quien es ella. She may be a wife. Puede ser una esposa, She may be a mother. puede ser madre, She may clean houses. tal vez limpia la She casa, may do a lot of things. hace muchas cosas. But she is not defined that way. Pero no es definida por eso. She is a prayer warrior. Ella es una guerrera de And oración. that's what defines her. Y eso es lo que la define a ella. When we were in Puebla, Cuando estaban ellos en Puebla, you see the celebration of Mary a lot. tú ves la celebración mucho de la Virgen And María. actually, Christmas Y en realidad la Navidad is what defines Mary. es lo que define a It María. doesn't define Jesus. No define a Jesús. His birth is there, Su nacimiento está ahí, but it defines Mary. pero define a María. Mary was a young woman. María fue una joven, She was just like any woman. como cualquier otra mujer. She had weaknesses. She had to eat just like us. Tenía que comer igual que nosotros. The only thing that made her special, Lo único que la hacía a ella what especial, separated her from everybody else, lo que la separaba de todos los demás, was that she had the Christ child que ella tuvo el hijo conceived into her body. el hijo de Dios concebido en su cuerpo And she carried that Christ child y cargó a ese hijo de Dios and gave him birth. y lo trajo a luz. And that's what defined her. Eso es lo que la define a ella. Different. De cada uno de nosotros somos diferentes, But who we are, what we do, pero quiénes somos y lo que hacemos doesn't necessarily define us. no necesariamente nos define. What defined Jesus Lo que definió a Jesús was not his birth, no fue su nacimiento, but his birth was for one reason. su nacimiento fue por una razón. His birth was to do the will of the Father. Su nacimiento era para hacer la voluntad del Padre. Jesus said, I don't do anything unless I see the Father doing it. Jesús dijo, yo no hago nada al menos de que yo vea al Padre hacerlo. I don't move, I don't go anywhere No me unless muevo. I see the Father. No me voy a ninguna parte, no hago nada al menos que yo vea al Padre. If I hear the Father say something, then that's what I do. Si yo escucho que el Padre dice algo, eso entonces He haré. came here for one reason, Vino aquí por una razón, to do the will of the para Father. hacer la voluntad del Padre. What defines Jesus Christ Lo que define a Jesús is his crucifixion on the cross es la crucifixión en la cruz and the resurrection. y la resurrección. Without the cross, Sin la cruz there is no resurrection. no hay resurrección. He came here to do the will of the Father. Él vino aquí a hacer la voluntad del Padre. When he was in the garden, Cuando estaba en el Edén, he said, God, not my will, but your will be done. dijo, Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Let this cup pass from me, Permite que pase de mí esta copa, but not my will. pero your no mi will. voluntad, sino tu voluntad. It's the cross and the resurrection that defines Jesus. Es la cruz y la resurrección quien define a Jesús. We can celebrate the birth, Podemos celebrar el nacimiento, but that's not what defines him.
Pero eso no es lo que le define a It él. was that moment in time Fue ese momento en el tiempo when he laid his own will down cuando él entregó su and laid voluntad down on the cross y se entregó en esa cruz and crucified for you and me. y fue crucificado por ti y por mí. He took my sin. Tomó mi pecado, He took your sin. tomó su pecado, He took the sins of the world el pecado del mundo, and cleansed us all. y nos limpió, nos purificó. And that defines Y him. eso lo define a él. He is the resurrection. Él es la resurrección. He is the one that heals us. Él es el que nos sana, He is the one that saves our souls. el que salva nuestra alma. But it was the cross and the resurrection Pero that defines him. fue la cruz y la resurrección que lo define a Jesús. Acts chapter 4. El libro de Hechos, capítulo 4. Now we're going to read the first 2 verses. But we're going to read a lot of the book, a lot of Acts, Aquí a lot of the chapter. No cierre su Biblia porque vamos a estar viendo Hechos First, capítulo first 2 4. verses first. Los primeros 2 versículos y de ahí vamos a estar usando el libro de Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. You know, when I sit over there and I close my eyes, Cuando él se sienta allá y él cierra sus ojos, Apostle thinks I'm asleep, el apóstol piensa que está dormido, but I'm not. pero no está dormido. I'm listening. Estoy escuchando And I listen better with my eyes shut. y escucho mejor con mis ojos cerrados. And God starts talking to me. Y Dios le empieza a hablar And He's been talking to me y él ha estado hablando a él about what defines you. acerca de qué lo define a usted. The Sadducees were upset. Los saduceos estaban enojados, The Sadducees were really disturbed los saduceos estaban muy perturbados because of what was going on. por lo que estaba pasando. These men were preaching the gospel of Jesus Christ. Estos hombres estaban predicando el evangelio de They were Cristo, preaching the cross and the resurrection. estaban predicando la resurrección, la cruz y la resurrección. And the Sadducees were really disturbed Y los saduceos estaban muy perturbados because they didn't like them saying that Jesus was resurrected. porque no les gustaba que dijeran que Jesús había resucitado, Because the Sadducees did not believe in the porque resurrection. ellos no creían en la resurrección. And you see, that's the way some churches are today. ¿Ves? Y así es como algunas iglesias son ahora, It's that they may not believe the way we believe. porque ellos tal vez no crean en la manera en que nosotros The creemos. Methodists don't believe like the Baptists. Los metodistas no creen como los bautistas, The Lutherans don't believe like the Baptists. los luteranos no creen como los bautistas, None of them believe like the Pentecostals. ninguno cree como los So when we pentecostales. talk about tongues and interpretation of tongues, Cuando hablamos de lenguas y la they interpretación de get lenguas, disturbed ellos se perturban because they don't understand the fullness of God. porque no entienden la llenura de Dios, la plenitud de And I'm Dios. not saying that we have it all because we don't. Y no digo que lo tenemos todo porque no lo But they tenemos get todo. disturbed when they hear something that doesn't fit in their theological brain. Pero se perturban cuando escuchan algo que no entra bajo sus estudios teológicos. So when the Sadducees, the well-learned men, Cuando los estudiosos, los saduceos they heard estudiosos them preaching about the resurrection. escucharon que predicaban de la They resurrección, didn't like it no les gustó, because that was defining something that happened in history and time porque definía algo que había pasado en la historia del tiempo, that is still true today. pero que ahora sigue siendo verdad. The Christ was resurrected. Que Cristo resucitó. And you see, the resurrection power is just as good today Y ve el poder de la resurrección aún es as buena, it was nearly 2,000 aún years es ago. eficaz como lo fue hace más de 2000 The años. power to transform life is just as great today El poder para transformar vidas sigue siendo as it eficaz was 2,000 years ago. como lo fue hace 2000 años. These men, they preached the gospel Estos hombres predicaban el and they evangelio got thrown in jail for y it. los metieron en la cárcel. I've been thrown in jail for Él ha preaching the sido gospel, encarcelado por predicar el and I evangelio rejoice in it. y me he regocijado en él. Come on.
You see, there's many things that we do, but that doesn't define us. Ves, hay muchas cosas que hacemos, pero eso no nos define. And these men were fishermen. Esos hombres eran pescadores de hombres. But that's who they were, but that's not what defined them. Eso era lo que ellos hacían, pero no What era lo que defines them was definía. the preachers of the resurrection. Lo que los definía era que ellos predicaban la And that resurrección disturbed people. y perturbaban a la gente. So us preaching the cross Entonces, cuando nosotros predicamos la and the cruz resurrection y of the la dead resurrección de los muertos, offends people. ofende a la gente. And there's a lot of churches that won't preach that Y today hay muchas iglesias que no van a predicar eso hoy en because it día, offends people. porque ofende a la gente. Because the reason he went to the cross Porque la razón por qué él fue a la was cruz for their sin. fue por su pecado. And they don't want to preach that Y no today quieren predicar eso hoy en día, because it's offensive. porque es ofensivo. But that's what has always defined the men of God that preach the gospel. Pero eso es lo que define los hombres de Dios Is que that they predican el preach the cross and the evangelio, que resurrection. predican la cruz y la resurrección. Come on. Oh, my Lord, I may not get to the rest of my sermon. Dice que tal vez no va a terminar el sermón. You see, that's what defined Jesus. Eso fue lo que definió a Jesús. The birth defined Mary, El nacimiento definió a María, but the cross and the resurrection defined Jesus. pero la cruz y la resurrección definió a Cristo. You know, he was around 30 years old, Él tenía alrededor de 30 and they años were at this wedding feast, y estaban en una boda and he had his 12 disciples with him. y tenía sus 12 discípulos. And a crazy thing happened. They ran out of wine, Y lo más loco sucedió, se les acabó el vino. and his mother came to him, Y viene su mamá said, "They're out of wine." y le dice, ya se les acabó el vino. He said, "I don't care. A mí no me importa, le dijo It's not my Jesús. time. What do you want, woman?" No es el tiempo aún, ¿qué quieres que haga? So she went to the servants, Ella fue con los sirvientes. and she says, "You go to Jesus, Tú ves, dile a Jesús. and whatever he tells you to do, you do it." Ves con Jesús y lo que Él te diga que tú hagas, eso vas a hacer. So they went to him, Entonces fueron con Él and they said, "What do you want us to do?" y le dijeron, ¿qué quieres que hagamos? He said, "Go fill the containers with water, Ves si llenan los cántaros de agua and then go serve it." y ves a servirlo. And as they served it, it turned into wine. Y mientras que ellos lo servían, se transformó en vino. See, his mother Ves, su mamá, said, "Whatever Jesus says, lo que Jesús es, you go do it." lo que Jesús diga, ves a hacerlo. And whatever Jesus has been saying to you Y lo que Jesús te ha estado diciendo a ti, is what you need to do. es lo que tú tienes que hacer. Jesus told us to go into all the world, Jesús nos dijo ir a todas las naciones, a todo And el make mundo, disciples. y hacer discípulos. and he didn't just tell that to 12 Y no nada más le dijo eso a or 12, 24 a 24, or 120. a 120, He told that to the whole church. lo dijo a toda la iglesia. You see, the days that these apostles were preaching the gospel, Ves el día que ellos estaban predicando el And got thrown in evangelio jail. y los metieron en la cárcel. that one day Ese día there was 5,000 people fueron added to the church. 5,000 personas agregadas a la iglesia de Cristo. You know, I don't know where it comes from. Yo no sé de dónde viene. I am so exhausted I can't stand up. Está tan cansado que muy apenas But puede when you preach mantenerse the en gospel of pie. Pero Jesus cuando Christ, tú predicas el evangelio de There's just Cristo, something that gets in you. hay algo que se mete dentro de ti. There's just a power that grabs you. Hay un poder que te And it gives toma you the strength y te da la fuerza to proclaim the cross in para Jesus Christ. proclamar la crucifixión y resurrección de Cristo. My. Oh. See, when we're here and we're obedient to do the will of God, ¿Ves? Cuando estamos aquí somos obedientes a la voluntad de He always Dios. makes a way where there is Siempre no way. hará un camino donde no He lo always hay. gives you the strength to do what He's called you to do. Siempre te da la fortaleza para hacer lo He que says, Él te "Never ha back dicho". up. Y Él nunca se va a hacer There's hacia no atrás. such thing as backsliding in the Bible. No hay tal cosa como regresarte. We're always going forward. Siempre vas hacia adelante. If we're not moving forward, we're standing Si still. no estás yendo hacia adelante, te quedas en el And mismo sometimes we lugar. have to stand still to renew our strength. Y a veces tienes que mantenerte But we're para not going renovar backwards. fuerzas, pero no te vas a We're going retroceder. forward. Vamos a adelantar, vamos a avanzar. You see,
The Holy Spirit has not called us to sit down. ¿Ves? El Espíritu Santo no nos ha llamado para estar The sentados Holy en la Spirit has banca. not told us to shut our mouths. No nos ha dicho que nos mantengamos con la boca The cerrada. Holy Spirit has told us to speak boldly El Espíritu Santo nos ha dicho que hablamos con Boldly. firmeza, con of the valentía cross and the en resurrection. cuanto a la crucifixión y Even if we resurrección. get thrown in jail for it. Aunque nos avienten a la cárcel, Even if we get stoned for it. aunque nos apedreen, We're going forward. vamos a avanzar. You know, I know that this may freak some people out, and some people, they may be so used to it, Algunas personas esto los va a sacar de to see onda. gold dust on stuff. Y algunos ya están acostumbrados y ven polvo de oro en algunas And you see, cosas. you can get relaxed and that stuff not affect you anymore. Te puedes estar cómodo, perdón, y ya no te afecta But esas signs and cosas. wonders are proof of the Holy Spirit. Pero las señales y milagros son evidencia del poder de Dios. I'm going to stop right here in the middle of my sermon. No, I've got about a third of it done. Me voy a detener tantito aquí a avanzarle. You know, I don't see the apostle. Where is he? ¿Dónde está el apóstol? He's right there. I see him now. My eyesight is getting, well, you blend in with the chair. Dice que se mezcla con la silla. That man's done a lot of things. Ese hombre ha hecho muchas cosas. He's worked in the prisons. Ha trabajado en las cárceles, He's had many jobs. ha tenido muchos trabajos He's even a pastor. y aún es un pastor. But that doesn't define him. Pero eso no lo define a él. See, if you run around with him, Si tú corrieras con él, your mind will be changed. tu mente va a cambiar, tu mentalidad va a Because I cambiar. know what defines him. Porque yo sé lo que lo define a él. This definition is an apostle of God. Su definición es un apóstol de Dios, He is an apostle of miracles. es un apóstol del milagros. He may act as a pastor, Tal vez esté como pastor, but that does not define him. pero eso no lo define a él. He is an apostle of God of miracles. Es un apóstol de Dios en el milagro. And if you run around with him, Y si tú anduvieras con you'll él, see these things happen tremendously. verías estas cosas suceder poderosamente. We went to Pueblo, Ahora que estuvieron en and we were Puebla, going to be with them in their posada. iban a estar ahí ellos con And what la does this posada. crazy man do? ¿Y sabe qué hace este He hombre starts loco? preaching the gospel of Jesus Y Christ. empieza a predicar el evangelio de At the Cristo posada. en medio de la posada. And people got Y saved. gente se salvó en la People got posada. slain in the Spirit. Gente fue sellada con el And Espíritu instead of Santo. a posada, we had a En revival. vez de una posada tuvieron un avivamiento. That's what defines that man. Eso es lo que define a ese hombre. We just see a part, a little sliver of him when he's here. Solamente ves un pedacito de él Because cuando there él is está so aquí. much more of him Porque hay mucho más de él, than what we see here. más de lo que vemos aquí en este lugar. Because he will not Porque él apologize no se va a for the disculpar cross and resurrection. por la crucifixión y He will resurrección. not apologize Él no va a disculparse for the miracles, the signs, and the wonders. por los señales, prodigios You y can't change milagros. his mind. No puedes cambiar su You can't change mentalidad. the way he's No thought. puedes cambiar la manera Because que he's piensa. sold out for the gospel of Jesus Porque él Christ. está vendido al evangelio de Dios. People say, what's different about him? La gente pregunta qué es diferente de él. He's consecrated himself to Él Jesus. se ha consagrado a Cristo. We can sit at his house and we can watch a Western. Ellos pueden estar en su casa viendo una película de But he's cowboys. always on his computer studying. Y él siempre está en su computadora He's estudiando, always listening to worship. escuchando música de adoración. He's always reading somebody else's sermons. Está leyendo o viendo los sermones de alguien He's más. always listening to prophets around the world. Siempre está escuchando profetas He's alrededor del consecrated mundo. his life to the Word of God. Ha consagrado su vida a la palabra de And Dios. that's when he acts in the apostolic prophetic ministry of apostle. Y ahí es donde está en lo apostólico, en el mover de Dios. And I'm blessed that I have been able to see it. Y él se siente bendecido de poder experimentar y See, verlo. because I know more of him than a lot of you do. Porque yo conozco de él más de lo que ustedes saben. Because I've traveled with him. Porque he viajado con él.
And you see, when men of God Y cuando hombres de Dios are sold out to Jesus, están comprometidos con they may Jesús, say things to offend people, tal vez van a decir cosas que le ofenden a la gente, but sometimes the truth hurts. pero a veces la verdad duele. Now, at the end, when I get through preaching, Cuando yo termine de predicar, I hope to encourage some people, espero y haya animado a algunas and I may personas offend a few. y tal vez voy a ofender a algunas, But before I leave today, pero antes de que yo me vaya hoy, God has given me some words for some people. Dios me ha dado palabra para algunas personas. When I was over there in that chair with my eyes shut. Mientras que yo estaba sentada allá en aquel lugar, sentado en aquel So lugar. when I come back, Entonces cuando yo regrese and I'm over there in that chair, y estoy allá en esa and I got my eyes silla y shut, tengo mis ojos cerrados, don't bother me. no me molesten. I'm listening to the Father. Estoy escuchando al Padre. Okay, let's go ahead and read some more, Vamos a leer más starting at verse 3, en el versículo 3. and I'll tell you when to stop. Okay. Okay. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Stop. The Sadducees and the Pharisees, the elders, Los saduceos, los fariseos, los ancianos, they had them on trial. los tenían en juicio. They had gathered together, Se habían juntado, even the high priest, aún el sumo sacerdote, and they asked him this question: y le hicieron esta pregunta: by what power, ¿con qué potestad by what name o en qué nombre did you do this thing? hiciste esto? See, they recognized, ¿Ves? Ellos reconocieron but they didn't do this in their own power. que ellos no hicieron esto con su mismo They poder. recognized that they didn't do that in their own name. Reconocieron que no lo hicieron en su They propio nombre. recognized that there was something within them that was different than them. Reconocieron que había algo diferente en ellos. Because these men had something in them that wasn't in the Sadducees or Porque Pharisees. esos hombres tenían algo que los saduceos y los fariseos no tenían. It wasn't in the elders and it wasn't in the No scribes. estaban los escribas ni en los ancianos. It wasn't even in the high No priest. estaba ni en el sumo sacerdote. It wasn't in the religious world. No estaba en los religiosos. The power that they had was from God. Lo que ellos tenían era el poder And de they Dios. preached in the name of Jesus Christ. Y ellos predicaban en el nombre de Jesús. And in the name of Jesus is what gave them the power Y to el do nombre that. de Jesús fue lo que les dio el poder para hacer esto. I don't come to you and preach in the name of a church. Yo no vengo a predicarte en el nombre de la iglesia. The apostle doesn't go to places and preach in the name of the church. El apóstol no va a predicar en el nombre de la iglesia. We go and we preach in the name of Jesus. Vamos a predicar en el nombre de Cristo. Because Jesus Christ is the healer. Porque Jesucristo es He el is the one that sanador. performs miracles. Él es el que hace milagros. He promised that He would send us the Holy Spirit. Él prometió que enviaría el And we Espíritu would do Santo. great things Y with the Holy haríamos cosas Spirit. grandes con el Espíritu Santo. So we preach in the name of Jesus Entonces Christ. predicamos en el nombre de Jesús. Verse 8. Versículo 8. Go ahead, start reading. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a Dios quien resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Stop there. Peter being full of the what? Pedro siendo lleno de qué?
Holy Spirit. del Espíritu Santo. He was full of the Holy Spirit. Estaba lleno del Espíritu Santo And he spoke in boldness. y habló con valentía. He said, if we're on trial here today, Dijo, me los tienen en juicio ahora. and you really want to know what happened, Y realmente quieres saber qué es lo que I'll pasó. tell you what happened. Te voy a decir lo que pasó. This was done in the name of Jesus Christ. Esto sucedió en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesus, the Christ of Nazareth. Jesús de Nazaret, You know the one you crucified? el mismo que tú crucificaste, God raised him from the dead. que Dios lo resucitó de los muertos. God will answer your crucifixion. God will answer your crucifixion Jesús va a responder a la with him crucifixión resurrecting it from the dead. con la resurrección de los muertos. See, the Bible says that once we were all dead in our sins, Dice la palabra del Señor que aun cuando todos estábamos muertos en el pecado, but God raised us. que Dios nos He levantó, resurrected our lives nos resucitó, and brought us from the dead to the living. nos levantó de los muertos a los vivos. His resurrection is still working today La resurrección sigue siendo eficaz because it's working in you and me. porque está funcionando en ti y en mí. Man, my throat's just about blown out. Don't ever apologize Nunca pidas disculpas for preaching the gospel, por predicar el evangelio, because that's the first thing we do, porque es lo primero que hacemos, is preach the gospel. es predicar el evangelio. When we meet people, Cuando conocemos a gente, when we know people, cuando conocemos a gente, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, no estoy avergonzado del evangelio for de it's the Cristo, power of God porque es el poder de Dios that brings people to repentance. que trae a la gente al arrepentimiento. You see, when we preach the power of God, ¿Ves? Cuando predicamos el poder when de we Dios, preach repentance, cuando predicamos el when we preach arrepentimiento, the cross and Him crucified, cuando predicamos de la when cruz we y preach siendo the resurrection, crucificado y resucitado, signs and wonders and miracles señales, happen. prodigios y milagros empiezan a People's suceder. lives are changed La vida de las personas es People's lives are cambiada, transformed. es transformada, because that's the gospel of Jesus porque es Christ. el evangelio de Jesucristo. These men didn't carry around the Bible. Esos hombres no cargaban la Biblia, They didn't have signs that said John 3:16. no cargaban anuncios que decían San They Juan preached 3:16. their testimony and what they saw. Predicaban con el testimonio y lo que ellos They miraban, saw the crucifixion. el poder de la They crucifixión, saw the resurrection. el poder de la They resurrección. saw the nails in the Vieron hands, todo, nail vieron, scars. en las manos del Señor los clavos. They saw Him walk this earth for Lo 40 vieron days. caminar en esta tierra. They saw Him resurrected into heaven. Lo vieron resucitar, ascender al cielo. And I've seen what He's done in my life, Y yo he visto lo que ha hecho en mi vida. where He took a snot-nosed drunk Cuando tomó a un alcohólico and turned him into a preacher of Jesus y Christ. lo convirtió en un predicador del evangelio. Come on. Come on. You see, the resurrection is just not 2,000 years ago. La resurrección no solamente de hace 2000 The años. resurrection is for right now. Es para hoy. It's for the unbelievers to come see. Es para ahora, para que los It's los for the incrédulos unbelievers to vengan come a and have a creer, new life. vengan a tener una vida nueva. Because the new life is in Jesus Porque la Christ. nueva vida se encuentra en Jesús. See, people are just walking around dead out there. Hay gente que está caminando como The Bible says zombies, they're dead in their trespasses and sin. que están muertos en sus pecados y transgresiones, But they come alive in Jesus. pero vienen a resucitar en Jesús. They enter into the resurrection. Entran a la resurrección. Romans chapter 6, it says that when we're baptized, Romanos capítulo 6 nos dice que that cuando we enter somos into the grave with Jesus. bautizamos, entramos a la tumba de And then Jesús. when we come out of the water, Y cuando salemos de las it's a aguas, sign that we've been resurrected es with una Jesus señal de que Christ. hemos sido resucitados juntamente con Cristo. See, I don't care what you do for a living. No me importa lo que hagas para vivir lo diario. That doesn't define Eso no te you. define a ti. It's not who you are. No es quién eres tú. For 53 years, I've been in the meat industry.
Por 53 años él ha sido dueño For 25 years, I've had my own business. ha tenido negocios en cuanto a la carne y todo But that eso. doesn't define me. Pero eso no define que sea un hombre That's de how I make negocios. a living. Ese es como él se mantiene. What defines me is that I'm a preacher of the cross. Lo que me define a mí es que soy un predicador I'm a del preacher of evangelio. Jesus Christ. Soy un predicador de Cristo. I'm a preacher of the resurrection. Soy un predicador de la resurrección. I believe that mankind should repent Creo que el hombre se tiene que and give their arrepentir life to y Jesus. entregar su vida a Cristo. I've been in churches He estado en iglesias that would never say the word repent. donde ni siquiera han mencionado la palabra arrepentimiento. But that's what the Bible says we need to do. Pero eso es lo que dice la palabra que tenemos We que need hacer. to repent and give our lives to Que Jesus. arrepentirnos y dar nuestra vida a We need to Jesús. repent of our sin. Arrepentirnos de nuestros pecados. You know, every day that I'm with Apostle, Todos los días que estoy con el he looks at me apóstol, and he says, repent. él me ve y me dice, And I arrepiéntete. said, dude, I do it when I get up every morning. Dice, todas las mañanas que se You know, levanta, I lo dice. repent every day. Me arrepiento todos los días. It's not something that just happens once when you get No es saved. algo que nada más sucede cuando viene. It's any time you need to repent, you repent. Es cada vez que tú te tengas que arrepentir, lo haces. See, I don't mind saying the word No le molesta decir la because palabra. repentance goes with the cross. Porque el arrepentimiento va junto a la cruz. Because I've died with Christ. Porque yo morí juntamente And con I've been Cristo. resurrected in the Holy Y voy Spirit. a resucitar en el Espíritu. And when you're resurrected in the Holy Y cuando Spirit, has sido resucitado en you el walk in the Holy Espíritu, Spirit. caminas en el and you Espíritu do the things of the Spirit. y haces las cosas del Espíritu. It's not my will, but it's His No es mi will. voluntad, sino la voluntad de Él. Come on, come on. Come on. You know, I've seen some of you kids grow up He visto a algunos de ustedes jóvenes, and niños you're trying to crecer become adults. y estás en transición de ser adulto And that's kind of dangerous y eso es algo peligroso, to become an adult ser un adulto, because you don't know where you're going. porque no sabes hacia dónde vas. You need to have a vision. Tienes que tener una visión. The Bible says that young people have visions. Dice la palabra del Señor que los jóvenes verán visiones. Old people like Apostle and me, we dream Ancianos tendrán sueños, because we've had our life porque hemos tenido nuestra vida and we dream. y soñamos. Dream of what can still happen. Soñamos de lo que aún puede suceder, But the young people pero los need jóvenes to have a vision necesitan tener una visión, because without a vision, porque sin una visión they wobble through life here and there. solamente van cayéndose en el camino nada más. They're like a top when you spin it. Es como cuando tú avientas el It'll spin trompo, real good for a while and then it'll start wobbling. se va a dar vueltas y empieza a Without a temblar. vision, that's the way you go Y through sin una life. visión, así es como vas a You ir a got to la have a vida. purpose in life. Tienes que tener un propósito. And you may have a job at Walmart, Tal vez trabajes en but Walmart, that's not who you are. pero eso no define quién eres tú. There's something that defines you, Hay algo que te define. and it's your vision that Y es defines tu you. visión que te It's who define. you are in Jesus Es Christ quien that eres en defines you. Cristo Jesús que te define. Oh, come on. Rochelle, running a daycare is not who you are. Rosela, correr un daycare no es quién eres tú. That doesn't define you. Eso no te define. You have a ministry of grace. Tienes un ministerio de gracia. Let me tell you, if anybody in this church needs a hug, Déjame te digo, si alguien necesita she's un the one that abrazo, needs to give you a hug ella es la que te tiene que dar un abrazo. because she's a minister of grace. Porque ella es una ministra de And every gracia. time she hugs you, she'll give you Y grace. cada vez que ella te abraza, te va a dar gracia. That defines her. Eso te define. Eso It's la not that define she runs a ella. daycare. No es porque ella tenga un cuidado de niños. Understand what I'm saying? Me explico. Joe fixes air conditioners. Yo arreglas aire acondicionado. That's how he makes a living. Es como tú te mantienes. But that doesn't define him. Pero eso no te define. He is a preacher to the homeless. Él es un predicador a los He's indigentes. a minister to the lost. Ministra a los perdidos. He's an evangelist that brings people to the cross Es un evangelista que trae la gente a la cruz. and gives them resurrected life. Les da la vida en la resurrección.
Robert, Roberto, you may drill holes in the ground puedes trabajar en el for a petróleo living, para but mantenerte, that doesn't define you. pero eso no te define. I was over there with my eyes shut, Yo estaba ya sentado con mis ojos cerrados and I wasn't for sure that was you sitting there. y no sabía si eras tú el que estaba But God sentado started ahí. talking to me, Pero Dios me empezó a hablar and God told me to tell you y Dios me dijo que te dijera that your ministry is a ministry of the Levites. que tu ministerio es un ministerio de los And if you don't know levitas. what that is, you need to look it up. Y si no sabes qué es eso, tienes que Because buscarlo. everything came through the Levites Porque first. todo entró por los levitas. The Levites are the one that ministered with the Los the levitas priest. me ministraron con el sacerdote. They were there that killed the animals. Ellos estuvieron ahí cuando They mataban were a los there at the animales. beginning, at the end. En el principio y al They final. were men of God, and that's who you Eran are. hombres de Dios y eso es quien eres tú. That walked along with the priest. Caminaban junto al who you sacerdote. Ese es quien eres tú. You don't just drill holes in the No ground. solamente trabajas en el petróleo, That doesn't define you. eso no te define. Come on, come on. You know, I'm pleased with the Smiths. Estoy, I've been praying for them to get a direction. estoy muy contento con los Smith. Él ha estado orando por una dirección Because para just ellos. living in an RV park is not who they are. Porque nada más viviendo en un RV park no es quienes son ellos. They're ministers of mercy. Ellos son ministros de la misericordia. Carlitos, You may be a minister of the housing, tal vez trabajas con el but that's not Infonavit, who you are. pero no quiere decir que ese quién eres tú. You are a minister of the gospel of Jesus Tú Christ. eres un ministro del Evangelio de Dios. You are a servant of God. Eres un siervo de Dios. You are known as a servant of God. Eres conocido como un hombre de Dios. That is who you are. Ese es quien eres tú. That's what defines you. Eso es lo que te define a ti. It's not that you work over there in Matamoros. No es que trabajas en Matamoros. What defines you is Jesus Christ. Lo que te define a ti es Jesucristo. Because He's in you. Porque está en ti. Oh, my Lord, every time I look down, I see that gold dust. Are you ready, Claudia? ¿Estás lista, Claudia? You have multiple ministries. Tienes ministerios múltiples. You can follow in your mother's footsteps. Puedes seguir las pisadas de tu mamá. Yes, you're a wife and a mother. Si eres una madre y eres una hija. And yes, God has His hand on you. Y si Dios tiene su mano sobre de ti. Your first ministry is to God. Tu primer ministerio es para Dios. Ministry of intercession. Tu ministerio de la intercesión. And then your next intercession ministry is to your family. Y después del ministerio de la As you intercesión a cry out tu for God familia. for your family. Porque tú clamas a Dios As por you tu minister to your familia. family. Porque como tú ministras a As tu a servant familia. of the Most High. Como una sierva del Dios You minister Altísimo. to your family. Ministras a tu familia. And God will use you to minister to many people. Y Dios te va a usar a ti para ministrar a muchas But personas. first you start with Him. Pero empiezas primero con Then you Él. minister to your Y family. luego le ministras a tu Then familia. God will anoint you to minister to Y more. Dios te va a ungir para ministrar a los demás. Just being a wife is not what defines you. Porque ser una esposa no es lo que te define a ti. Being a servant of the Most High God. Ser una sierva de is what Dios es lo que defines te define a ti. My sister Dahlia, Hermana Dalia, writing books does not define you. el escribir libros no te define. That's who you are. Eso es quién eres tú, But it does not define you. pero no te define. What defines you Lo que te define is your tender heart. es tu corazón noble. You have a heart that's tender for God and people. Tienes un corazón noble para Dios And y la because of your gente. tenderness, Y por acaso de tu nobleza, you are a teacher of grace and mercy. tú eres una maestra de gracia y But you misericordia. teach deliverance. Pero tú enseñas Your liberación. ministry is deliverance. Tu ministerio es That's what liberación. defines Eso es you. lo que te define. Not that you write books. No que tú escribas libros.
You know, I am blessed to be in the presence of this pastor. Él se siente And this worship bendecido leader. de estar en I'm presencia blessed. del pastor Steve. Se siente Because his bendecido ministry to God porque él está ministrando a Dios. is what defines him. Es lo que lo define a él. I don't know what he does for a living, No sé qué es lo que hace para vivir, but you're a worshiper, pero eres un adorador and you do it with your y hands. lo haces con tus manos. God anoints your hands. Dios unge tus manos. God worships through your hands. Dios adora. You're a worshiper. tus brazos. Eres un That's adorador. what defines you. Es lo que te define a ti. You may have a job, Tú tal vez tengas un trabajo and it may have took a long time coming, y tal vez se tardó mucho en but that llegar. job is not who you Pero ese are. trabajo no es quien eres tú. You are a man of God. Eres un hombre de Dios. You are a Levite. Eres un levita. You have a place of ministry, Tienes un lugar en el and that's who you are. That's what ministerio. defines you. Eso es lo que te define a ti. Our highway patrolman, stand up, brother. Veme, ponte de pie, por favor. Let me tell you, that may be your job. Déjame te digo, ese tal vez es tu trabajo. But if you study the Old Testament, Pero si tú estudias el Antiguo Testamento, the temple had guards. el templo tenía guardias. And that's who you are. Y ese es quien eres tú. You may make a living with department of whatever it is. Tal vez vives del trabajar con el Estado. That may be what you do for a job. Eso es lo que haces para mantenerte. But you are a protector of the temple. Pero eres un guardador del templo. That's who you are. Eso es quien eres tú. Hey. I'm serious as a heart attack. Está tan serio como un paro cardíaco. You young people, Jóvenes, you get serious about a vision. es tiempo de que You tomen pray en to serio God for a vision, pedirle visiones a Dios. to give you direction. Que Dios les dé dirección. Because I don't want you wobbling around like a Porque top. no quiero que estén como un trompo. Because God has His hands on Porque you. Dios tiene su mano sobre de ustedes. And I've seen some of you grow up. Y he visto a algunos de ustedes crecer. And it gives me joy to see that you're growing Y up. me da gozo que estén And that you're creciendo. still in the Y church. que todavía están en la iglesia. And you stay in the church. Y te mantienen en And la you ask iglesia. God to give you a vision. Manténganse en la iglesia y pídale a Dios una Because your visión. vision will guide you through life. Porque tu visión te va a guiar en la vida. It's not the opposite sex that's going to guide you. No es el sexo opuesto lo que te va a It's going to be guiar. the Holy Spirit Va a that ser el guides you. Espíritu Santo que te va a guiar. Kika, Beverly, Kika y Beverly you are two women of God. son dos mujeres de Dios That you strengthen the arms of the Levites in the church. que ustedes traen fortaleza a los brazos de los levitas de la Because iglesia. you're a ministry of grace and mercy. Porque ustedes son ministerio de gracia y And you are misericordia. servants of the Most High Y son God. siervas del Dios Altísimo. And you deserve a place in the church. Y se merecen un lugar en la And iglesia. that's who you are. Eso es quienes son It's ustedes. not what you do on the outside. No es lo que haces afuera. It's what you do in the body of Es Christ lo que haces that en el defines. cuerpo de Cristo, es lo que las define. Oh, my heart's about to explode. My heart's about to jump out of my body. Siente que su cuerpo quiere salirse, su corazón quiere salirse del cuerpo. Brenda, Brenda, you are a wife, eres una esposa, you're a mother, eres una madre and you've been many things. y has sido muchas cosas. And some people call you an agitator Y algunas personas te dicen que agitas cosas because you aggravate people porque haces a gente enojar with your post on con lo que publicas en la social media. social media, whatever it is. But let me tell you something. Pero te voy a decir una cosa. The Apostle Paul aggravated people too.
El apóstol Pablo también hizo que la gente He se aggravated enojara. them to repentance. Se enojaron hasta que se arrepintieron. And as long as you're a preacher of repentance, Y mientras que tú prediques el and you preach arrepentimiento, righteousness and holiness, prediques justicia y santidad, then that's who you are. entonces eso es quien eres tú. See, sometimes the Apostle Paul, he offended people. Ves, algunas ocasiones el apóstol Pablo ofendió a gente. He went into towns Entró al pueblo, and he says, I see that you have many gods, se ve que tienen muchos dioses. but let me tell you about the Creator Pero déjame te digo del Creador that sent His Son, Jesus que Christ, envió a Jesús to die on the cross for a your morir en sins. una cruz por tus pecados. That He was resurrected from the dead. Fue resucitado de entre los Let me tell you muertos. about the God that created the universe. Déjame te digo del Dios que creó el universo. You see, when you speak to people that way, Ves, cuando tú le hablas a la gente you de are esa a preacher of the manera, gospel of Jesus eres un Christ. predicador del evangelio de Dios. Pilo, you're not a truck driver. Pilo, no nada más manejas doesn't un define trailer. you. Eso no te define a ti. You are a minister in the house of God. Eres un ministro en la casa de You are a Dios. Levite. You are a helper to the priest. Eres un levita, ayudas You're al one that watches sacerdote. over. Eres el que se ve alrededor de todo, encima de todo. Junior, I know that you're about to get married, Pilito, sé que te vas a casar and I pronto. know that you're a nurse, Sé que eres un enfermero. and that doesn't define you either. Eso no te define a ti tampoco. Because God has called you to be a preacher of the gospel of Porque Jesus Dios te ha Christ. hablado que seas un predicador del evangelio de And you Cristo. do that first. Y haz eso You do primero. that better Haz eso mejor than anything else you que do. cualquier otra que tú Because if hagas. you do that better, Porque si tú haces it eso will make you a mejor, better husband. te hará mejor esposo, It will make you a better worker in the te hará hospital. mejor trabajador en el If you minister hospital. to God first Si tú ministras a Dios primero and everything else y a second, todo lo demás segundo, then you ministering to God first makes you better at everything else. ministrarle a Dios primero te hará mejor ser mejor en todo lo demás. Oral Roberts used to minister from a chair. El hermano Oral Roberts ministraba de su He would silla. sit down in a chair Los sentaban en una silla and they'd make a line. y hacían una fila And he would pray for each person as they came by. y oraba por cada persona que pasaba. So I'm halfway tempted to do that. Soy Because I know that I tentado a haven't hacer- ministered to everybody. Estoy tentado a hacer eso porque sé que no le he ministrado a todo mundo. Sir Duff, will the camera still pick me up if I'm down here? For everybody out there in TV land, Para todos los que están viendo en la televisión, we have a gentleman, tenemos un joven, we call him Duff, that he takes care of the filming for us, él se encarga de filmar todo and he's done many jobs. y él ha hecho muchos trabajos, But that's not what defines him. pero eso no es lo que lo define a It's él. not who he is. No es quien es él. He's a servant in the church, Él es un siervo en la iglesia and he keeps us on the air. y él hace que nos puedan ver a He's través del a aire. servant of the Most High God. Él es un siervo del Dios Altísimo And he dedicates himself to do that. y él se dedica a hacer esto. He doesn't speak Spanish, Él no habla español, but he works in a Spanish church and serves here. pero él trabaja y sirve en una So that iglesia makes him a hispana servant of the Most High God. porque él es un siervo del Dios Altísimo. Let me tell you, if you ever go to Puebla, Déjame te digo, si alguna vez vas a Puebla, go get some of their choro beans. ves a agarrar como Charro. un poco de los frijoles charros. I'm sorry, Perdón. they're better than Brownsville's. Excuse me. Está I'm mejor que los de sorry. Brownsville. Disculpen.
Now I'm going to sit down here. And I don't care what the I don't care what the clock says. No le importa lo que dice el tiempo. If you want prayer, Si tú quieres oración, I'm going to pray for you. Él quiere orar por ti. You're gonna get it. Come on. Come on. Esta silla estaba en una de las, bajo la carpa de las campañas que tenía el siervo del Señor R.W. Schambach. No saben quién es ese hombre de Dios. Es un general de Dios, hermanos. Come on, come on. There's no word any more powerful than to preach the cross and the resurrection. No hay nada más poderoso que llevar el mensaje de la crucifixión y resurrección. Because that's what defines Jesus. El nacimiento no define a Jesús. If you want prayer, Si tú quieres oración, get out of your seat. salte de tu asiento y ven a ese altar. If you would, if you make a line that way. Hagan una fila. You're first. You're right here. ¿Quieres una fila, por favor?